Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense, si vemos la actitud del ciego Bartimeo, él no dice aquí la palabra que ella escuchó que Jesús Nazareno iba por allí y dijo: oh, estoy ciego, ¿cómo voy a poder llegar a él? No dice eso la Biblia. Cuando escuchó que Jesús estaba andando por allí, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso que, como nos dice aquí en la Escritura, mucha gente que allí estaba lo reprendían, lo empezaban a reprender. Quizás le decían: cállate, Bartimeo, no te va a hacer caso, eres un ciego, eres un mendigo, eres una persona de veras no muy agradable, mira cómo estás. Quizás ni se bañaba Bartimeo, no sabemos, estaba mendigando. Si nosotros vemos a las personas que mendigan en nuestros tiempos, ¿cómo andan esas personas? Con las ropas sucias, quizás llevan días sin bañarse, con un olor desagradable. Pero allí estaba Bartimeo. Sabía que su condición, él sabía que su condición no era una condición buena, no era una condición que le agrade a los demás, lo sabía, pero aún así él tenía el interés de conocer a Jesús, de estar cerca de Jesús. Él tenía el interés, por eso empezó a gritar. Tenía un interés verdadero por conocer a Dios, por ver a Jesús, por acercarse a Él. ¿Cuánta gente de hoy en día dice tener un interés hacia Dios? Dice tener, amar a Dios, dicen que quieren servir a Dios. Pero cuando la gente los empieza a burlar y la gente les empieza a señalar, se agachan, tienen vergüenza y se quedan callados y ya no buscan a Dios de verdad. Quizás lo empiezan a buscar, pero a escondidas. No me vaya a ver Julanito de tal, porque se va a reír de mí. No me vayan a ver, porque si no me van a hacer bullying, me van a hacer a un lado, ya no se van a querer juntar conmigo. Mejor ya no les vuelvo a decir nada, mejor ya no vuelvo a hablar nada de Dios. A Bartimeo no le importó lo que le dijesen. Dice aquí la Escritura que cuando él oyó que era Jesús el que estaba cerca, él empezó a dar voces, gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero vean, mientras más le reprendían y mientras más le decían que se calle, dice la Biblia, y él clamaba mucho más. Él clamaba mucho más. A él no le importó lo que diga la gente, a él no le importó que se burlen de él, no le importó eso. Mientras más le decían y más se oponía a la gente para que él no se acerque a Jesús, él entonces gritaba más fuerte. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta actitud?
Cuando los problemas están más fuertes en nuestra vida cristiana, ¿cuántos de nosotros realmente es cuando más fuerzas agarramos y más valentía tenemos para vivir conforme a la voluntad de Dios? O quizás somos de los que cuando vienen los problemas fuertes nos ahogan y nos agachamos y nos rendimos fácilmente. ¿De qué tipo de cristianos somos? ¿De qué tipo de cristianos queremos ser? Bartimeo es un claro ejemplo del interés que tenía hacia Dios. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, una vez más, el maestro, ahí dándose cuenta de la actitud de Bartimeo, quizás el maestro dijo: wow, qué fe la de este hombre. Por más que trataron de callarlo, no lo pudieron callar. Por más que quisieron avergonzarlo, no lo pudieron avergonzar. Qué fe la de Bartimeo. Y entonces quizás eso fue lo que conmovió a Jesús. Bartimeo le estaba demostrando un interés genuino a Dios. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Dice él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa. A Bartimeo había algo que le estorbaba. Era su capa la que le estaba estorbando. Mira, se levantó, la desató, lo quitó, lo tiró, lo arrojó. Que nada estorbe, que nada estorbe mi interés, que nada estorbe mi cercanía a Dios. Arrojó su capa, la quitó y fue a Jesús. Y dice que Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Fíjense las palabras tan dulces de nuestro Señor. Claro que Él ya sabía, porque Él es Dios. Jesús sabía cuál era la necesidad de Bartimeo, pero quería ver si aún tenía la humildad Bartimeo de decírselo. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Entonces Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Fíjense, aquí quisiera yo hacer referencia y mención a lo del milagro de los leprosos, de los 10 leprosos. Cuando los 10 leprosos se acercaron a Jesús para pedirle sanidad, para pedirle que lo limpien, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Váyanse y que se muestren al sacerdote. Y entonces ellos se fueron. Les dijo: váyanse. Pero dice la Biblia que ninguno de ellos, excepto uno que era extranjero, fue el que regresó y le agradeció a Jesús. Aquí Jesús le decía a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Pero miren la actitud de Bartimeo. Jesús le dijo: vete, pero miren lo que dice en el versículo 52: tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Pero ¿qué dice? ¿Se dio la media vuelta a Bartimeo y se fue? No, dice: y seguía a Jesús en el camino. No se fue. Él quería ser sano, tenía un problema físico, presentaba una enfermedad física, era ciego. No sabemos cuántos años era ciego, pero él tenía un problema físico. Quería volver a ver, quería ver. Pero no solamente era ese su interés. Fíjense, si su interés de Bartimeo por acercarse a Jesús fuera solamente por el milagro, yo creo que entonces Bartimeo hubiera tenido la misma actitud que tuvieron los otros 9 leprosos. Hubiera sido sano: ya me dijo Jesús que yo me vaya, pues adiós, ya me voy. Pero no, se quedó. Él tenía un verdadero interés por Jesús. No solamente interesadamente, de una manera condicional: Señor, si me dejas, haces que yo vuelva a ver, entonces sí te sigo. No, él de por sí tenía esa intención de seguir a Jesús, porque si no lo hubiera tenido, vuelvo a repetir, si no hubiera tenido esa intención de conocer al Maestro, de estar con Jesús, apenas hubiera sido sano, él se hubiera ido. Pero no, dice: y enseguida recobró la vista
y seguía a Jesús en el camino, lo siguió. Ahí estuvo con Jesús.